Hola, muy buenas noches a todos y todas. El día de hoy nos encontramos reunidos aquí en Mamut para la exhibición del documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala. Queremos dar la bienvenida a la doctora Araceli Almaraz, quien es la directora académica del Colegio de la Frontera Norte. Y también al doctor José Manuel Valenzuela, quien es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. La doctora Almaraz nos dará una bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias, Alan. Buenas noches a todas y a todos. Para mí es un gusto que estemos el día de hoy reunidos aquí conmemorando en memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa con este documental, y en memoria de ellos estaremos organizando el debate posterior a la presentación. Antes que nada, quiero hacer varios agradecimientos y reiterar la bienvenida a todas y a todos. El agradecimiento, por supuesto, a nuestros anfitriones de Cervecería Mamut, con quien no llevamos colaborando mucho tiempo, pero creo que empezamos ya a hacer una tradición, o espero que así sea, que tengamos ya una tradición en presentaciones, en espacios de debate, a través de lo que es la proyección de material documental, sobre todo relacionada con los temas que nosotros en el Colegio de la Frontera Norte impulsamos. Son 9 años de este ciclo de cine, que hasta el año pasado era solamente de los estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales, porque era el único programa de doctorado en nuestra institución. Y estoy muy contenta porque con esta presentación se abre la participación de los estudiantes del doctorado en estudios culturales. En ese sentido, agradezco a Alan Llanos, estudiante de este programa, el que se una a este espacio de reflexión y el que haya permitido y hecho posible que estemos el día de hoy reunidos aquí. También al doctor Manuel Valenzuela, profesor de este programa doctoral, pero también precursor de los estudios culturales en el norte de México y en el colegio de nuestra institución. El día de hoy vamos a ver una proyección global que por primera vez se proyecta de manera simultánea en todo el mundo. Esto se lo debemos justamente a Alan. Y brevemente, antes de iniciar la proyección, quiero comentarles que Mirar Morir, el ejército de la noche de Iguala, es una producción del 2015, cuyo director es Goitza Greco y el productor Temoris Greco, de la casa productora Ojos de Perro contra la Impunidad, y con la colaboración de Cuadernos Doble Raya. El documental trata, como ustedes saben, de los sucesos acontecidos del 26 al 27 de septiembre del 2014, donde un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue perseguido, balaceado y dispersado en diversos escenarios de la ciudad de Iguala, Guerrero y los alrededores. 6 personas murieron y una quedó en estado vegetativo, y 43 personas siguen desaparecidas. Los atacantes fueron miembros de la policía local, que actuaron bajo la vigilancia directa de agentes de corporaciones estatales y federales y del ejército mexicano. La investigación, marcada por profundas deficiencias, ha estado dirigida a encubrir cualquier participación de niveles superiores al municipal. Especialmente se ha querido proteger a los militares, a pesar de que existen numerosos indicios de que varias de sus unidades, en lo particular el 27º Batallón de Infantería, están involucradas en actos de represión política y en la desaparición de ciudadanos, así como con estructuras de protección al crimen organizado. Vamos a ver este documental, que tiene una duración de 100 minutos, y al final de él vamos a abrir un espacio para escuchar a nuestros 2 comentaristas que nos acompañan el día de hoy, y posteriormente a darles a ustedes la palabra para tener un diálogo sobre lo que se nos muestra en este documental, que marcan 2 años de estos sucesos que marcaron el país y que a partir de ese momento pues nos marcan la historia contemporánea de nuestra nación, y por la cual seguramente tendremos muchos más debates. Gracias, Alan. Gracias, doctor Valenzuela. Muchas gracias, Araceli. Igual, únicamente precisar que la proyección global forma parte
En esta ocasión aquí Tijuana fue uno de los espacios, una de las 65 ciudades alrededor del mundo, en 22 países, en 4 continentes, que se sumaron a esta acción global que tiene la intención de lograr mantener vigente este hecho tan atroz, este hecho ignominioso que cumple hoy 2 años, y también hacerles saber que los realizadores, tanto Koitza como Temoris, quienes son director y productor respectivamente, nos han solicitado solidaridad no únicamente para llevar a cabo estas proyecciones, sino también con una aportación voluntaria que cada uno de ustedes a su conveniencia pueda realizar. La totalidad de lo que acá se recaude va a ser utilizada de la siguiente manera: el 50% va a ir destinado a Ojos de Perro contra la Impunidad para seguir financiando proyectos como de este tipo, en el cual investigaciones periodísticas pueden ser llevadas al formato de documental, y el otro 50 va directamente a la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, que es un grupo de personas de la sociedad civil quienes se han organizado y que con sus propios recursos ellos se dedican a buscar a sus desaparecidos, porque si bien hoy conmemoramos la desaparición de 43 y la muerte de otros tantos, es importante recordar que en este país son cientos de miles aquellos que han sido desaparecidos, quienes no han sido encontrados y a quienes no se les ha hecho justicia. Así es que, antes de comenzar, vamos a ver un video que han enviado en esta ocasión los productores y el director, quienes nos van a dar esa bienvenida y nos van a explicar un poco más a contexto el contexto mismo del documental. Entonces, yo creo que sin más, es importante decir que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Después de haber visto Mirar Morir en la noche de Iguala, el doctor José Manuel Valenzuela Arce va a hacer una serie de comentarios, de precisiones, y bueno, es importante decir que José Manuel Valenzuela Arce es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es secretario general académico del COLEF y ha sido profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales desde 1982. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con cultura, identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, sociología urbana y cultura popular. Ha publicado 41 libros, 20 como autor único y 21 como coordinador. También ha sido autor de 43 capítulos en libros y 41 artículos en revistas académicas. Su obra ha sido de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Adelante, José. Bueno, primero quiero agradecer la invitación de Alan Llanos para esta presentación que realiza esta producción de Ojos de Perro contra la Impunidad y Cuaderno Doble Raya, que nos coloca en uno de los parteaguas importantes del México contemporáneo, y que tiene que ver con lo que estamos recordando hoy, a 2 años de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas. Yo creo que el video que acabamos de ver nos coloca en una perspectiva donde podemos nosotros destacar que más allá de la condición reveladora de los testimonios, que me parecen sumamente valiosos, estamos frente a una serie de observaciones que han sido destacadas de manera amplia por parte de diversos grupos de especialistas que han trabajado en torno a la investigación de lo que ocurrió en esas 9 horas que duró el sitio contra los muchachos en Ayotzinapa, entre las cuales destaca obviamente el Comité Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyo informe de septiembre de 2015 muestra de forma contundente la falacia de la supuesta verdad histórica presentada por Jesús Murillo Caram
y que vulnera de manera muy clara lo que serían los argumentos fundamentales desde los cuales se articuló la narrativa, el discurso del gobierno federal. Junto a ellos se encuentra obviamente el trabajo de Torero, se encuentra el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra el trabajo de Human Rights Watch, se encuentra también el trabajo del grupo de antropólogos forenses argentinos, y que en todo caso lo que nos muestran esta investigación son varios ejes que simplemente destaco, están en el video de manera muy clara. El primero de ellos tiene que ver, y es uno de los objetivos de este documental, está relacionado con el papel del ejército y principalmente lo que tendría que ver con la negación a que se entreviste a los 57 militares que fueron testigos de lo que ocurrió en Iguala en esa noche. Y el segundo, aunque aquí no se destaca en el video, pero está relacionado con la negación a que se pueda abrir los cuarteles y la gente pueda entrar y revisar la existencia o no de hornos crematorios. Esto es un asunto fundamental. El general Gallardo en algún momento ha destacado que existen, como existieron durante el tiempo en muchos lugares de América Latina, tienen una campaña fuerte de hablar de la guerra sucia, porque realmente no fue una guerra, fue una verdadera atrocidad de agresión, de detención de personas, de asesinatos, como aquí también se señala, que los tiraban de los vivos de los aviones, de tortura, en fin. Y esta revelación que hacía en un primer momento el general Gallardo también es importante, porque él planteaba la existencia de estos hornos y hablaba del campo militar número 1 y hablaba de otros cuarteles que él consideraba, viviendo del propio ejército, que existían hornos crematorios. Y esto sí es muy importante, porque si nosotros vemos tanto en la investigación que realiza Jorge Montemayor, el investigador de la UNAM, como la que realiza Torero, vinculado con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo que nos demuestran es que científicamente es imposible que se haya que se hayan quemado los 43 cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula. Pero también nos demuestra de manera muy clara que el registro que hubiese quedado, además del registro posterior a un incendio de tal magnitud, de esos 1600 grados del que hablaba Murillo Karam, pues son simplemente, dice fantasioso Montemayor, pero las distintas reproducciones que se han hecho dentro de lo que sería, digamos, el escenario conformado en el basurero, pues lo que incluso en términos se requeriría de hornos crematorios para realmente poder haber realizado una condición como esa, y aún así quedan residuos. Entonces esto es un asunto que me parece central dentro de este proceso de investigación, pero como vemos, el general Cienfuegos, que en este caso de Salvador tiene poco, no está muy interesado en que exista la más leve insinuación que cuestione la impoluta condición del ejército mexicano y su participación en este evento, donde podemos recordar muchos otros, 68 y lo que ha sido una historia social de verdadera agresión y muerte contra muchas personas en nuestro país. Pero en este punto particular, lo que se nos muestra de forma contundente, y creo que eso debe de ser un punto central en esta discusión, es que podemos decir con toda claridad que no se cremó a estos estudiantes en el basurero de Cocula. El otro asunto que se vincula en este episodio es justo el caso de
el exdirector de de criminalística de la Procuraduría General de la República, Cerón de Lucio, quien efectivamente es mostrado un día antes de el descubrimiento, entre comillas, de los restos de Alexander Mora Venancio, le toman las fotos con las bolsas donde supuestamente se encontraron los restos de Mora Venancio, y lo que se evidencia es que él estaba un día antes con el supuesto testigo, con la bolsa que curiosamente se va a encontrar al día siguiente sin la presencia del grupo de antropólogos forenses argentinos, donde el acuerdo que se había establecido es que ellos deberían de estar presentes ante cualquier hallazgo que se hiciera. Entonces, esto es una primera dimensión que considero que hace, digamos, rodar la perspectiva de la supuesta verdad histórica. El otro, obviamente, está vinculado con una discusión que tendríamos que plantear de una manera más amplia y seria en relación con el tema de las estrategias prohibicionistas y sus repercusiones en torno a nuestra vida social. La estrategia prohibicionista lo que ha generado son sitios a nuestros espacios de libertad. La condición que se construye a partir de la primera política de prohibición de drogas desde Estados Unidos en 1914 con la ley Harrison, que justamente va a prohibir los derivados de la amapola, heroína y morfina, cuando en esa época los testimonios indican que era considerada la aspirina de la época por su amplio consumo, y la empresa Bayer era la principal distribuidora de estos productos. Y no obstante, cuando se genera esta primera prohibición, lo que va a generar, y esto lo he planteado en otros trabajos, es la generación de los primeros grupos que desde el lado mexicano se dedican al trasiego de estos productos de heroína, morfina, derivados de la amapola, aunque ellos del lado mexicano no estuviesen haciendo nada ilegal, puesto que en México no estaba prohibido. Hasta los años 30 se realizaba la Feria de la Amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido. Entonces todo esto se inscribe en una estrategia de orden prohibicionista que hizo que surgieran grupos vinculados a los campos empresariales, políticos, que se enriquecieron y formaron los primeros grandes, digamos, campos de interés vinculados con este narcotráfico. Y esto lleva a procesos de contaminación tal como el que vimos en Colombia, donde precisamente va a ser el propio ejército el que empieza a ofrecer prebendas, canonjías y beneficios a los soldados que asesinen a guerrilleros, y entonces lo que va a ocurrir es el asesinato impune de campesinos y de personas de los barrios populares, personas precarizadas, que eran presentados como si fueran guerrilleros, cuando en realidad jamás estuvieron en esa condición. Y todo esto genera efectos perversos, y en este caso sí conformado lo que se conoce como los falsos positivos, en el caso colombiano, y podemos citar muchos otros ejemplos. El otro punto que me parece central entonces es cómo articular esto con los intereses del llamado crimen organizado y esta discusión que se ha venido dando en torno a la producción de la amapola en el caso de Guerrero, y obviamente lo que tiene que ver con la generación de heroína y morfina. Y aquí esto sí nos ubica a nosotros de manera muy clara en lo que ha sido una política iatrogénica, que significa que ha sido más caro el caldo que las albóndigas, que ha sido mucho más costosa la medicina que la enfermedad, y en la cual nos hemos visto atrapados con dosis enormes de más de 130,000 muertos y desaparecidos durante el gobierno de Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Hinojosa, y más de 57,000 muertos por violencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto lo que habría que colocarlo como parte de un escenario donde se inscriben los sucesos de Ayotzinapa. Y digo que esto es importante porque Ayotzinapa generó un agravio social muy fuerte, generó reacciones emocionales muy potentes, pero teníamos pocas condiciones
y pocos recursos a partir de los cuales generar marcos interpretativos más amplios que nos ayudaran a entender a Ayotzinapa en una perspectiva más general de lo que estaba ocurriendo con el juvenicidio en México y en América Latina, donde yo he insistido, por primera vez estamos frente a una condición realmente dramática, donde avanzamos mucho en el control de enfermedades infantiles, se ha reducido la enfermedad y muerte infantil, pero por primera vez estamos frente a una condición de reducción de la esperanza de vida al nacer, derivado del asesinato y la muerte de jóvenes. México, junto con otros países latinoamericanos, hay de los considerados 16 países más violentos en el mundo, cerca de 10 están en nuestro continente, en América Latina, y México y Brasil tienen más de 10 ciudades consideradas en condición de endémica por las tasas de homicidio, por las tasas de muerte que aquí ocurren. Y entonces no teníamos elementos para colocar el evento de Ayotzinapa dentro de esa dimensión, y solo destaco dos cosas. Uno, que Ayotzinapa efectivamente se coloca dentro de un escenario grande de juvenicidio en nuestro país, donde eran principalmente, o en una gran mayoría, jóvenes los que estaban muriendo y jóvenes los que estaban asesinando dentro de toda esta estrategia de la supuesta guerra contra el crimen organizado iniciada en diciembre de 2006. Y por otro lado, una condición que nos debe de llevar a pensar entonces por qué se logra convertir a Ayotzinapa, el tema de los muchachos, de los estudiantes, en una de las regiones más pobres del país, en una de las zonas más precarizadas, y jóvenes con muy poco capital social. ¿Por qué adquiere esa relevancia tan impresionante, no solo en México, sino en el mundo, como un acto que resuena y que sigue, dentro de la conciencia a nivel global como uno de los crímenes más impactantes? Y yo creo que hay algo que nos puede ayudar a entender, y tiene que ver con la inserción de los eventos de Ayotzinapa con la relación de estos estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, y una tradición de resistencia social muy muy grande que inicia desde inicio de los años 20, cuando José Vasconcelos, cuando Sanz y posteriormente también Rafael Ramírez inician lo que fueron las famosas visiones culturales vinculadas con lo que sería la creación de las escuelas normales rurales, que tenían un objetivo muy claro de generar procesos formativos, educativos, con tintes racistas en muchos casos, pero que en todo caso se enfatizaba la necesidad de alfabetizar, pero no desde una perspectiva tradicional, sino de colocar a los propios residentes de la comunidad como los formadores y los que generaban los procesos de alfabetización, pero de una perspectiva donde los ejes eran la discusión de los propios problemas comunitarios. Entonces, en esa discusión de los problemas de comunidad surge comunidad, se fortalece comunidad. Entonces, por eso no es gratuito que justo ahí hayan emergido por lo menos dos de los grandes eventos de resistencia social, particularmente en el estado de Guerrero, el de Lucio Cabañas y el de Genaro Vázquez Rojas, y que también ahí hayamos observado una parte importante de eventos en los cuales se ha masacrado a sectores de la comunidad, como el de Aguas Blancas y muchos otros. Entonces creo que ahí finalmente estamos frente a una articulación de dos condiciones: una historia de resistencia social de sectores de la comunidad que no se arredran fácilmente, y una dimensión donde el juvenicidio ha tenido una presencia muy alta en nuestro país, y desde la cual efectivamente se logró convocar a sectores sociales que se indignaron, y sobre todo cuando uno ve esta impericia, el cinismo con el cual se justifican las posiciones del ejército, las posiciones de Murillo Karam, las posiciones mismas de Tomás Cerón, de Lucio, que finalmente es destituido, pero premiado con un nuevo cargo dentro de los campos de seguridad. Y entonces todo esto creo que nos coloca en lo que serían los ejes desde los cuales podemos repensar lo que
Ayotzinapa significa no solo para México, sino para América Latina y para el mundo, como uno de los eventos en los cuales podemos observar una, digamos, expresión artera como política de Estado, y donde la supuesta ignorancia, desinformación, no cabe en este caso, porque si ustedes revisan las más cerca de 600 páginas del informe de septiembre del Comité Disciplinario de Expertos Independientes, lo que queda muy claro es que con el C4 todos estaban enterados. Entonces no cabe la idea de que nosotros no sabíamos, nos engañó un policía municipal, etcétera, etcétera. Toda esta impostura cae de manera muy clara con este trabajo espléndido que han realizado estos personajes de las distintas organizaciones, y sobre todo también el Centro Pro de Derechos Humanos, que también ha tenido una muy destacada participación. Por todo ello, yo creo que este trabajo de recreación de lo que ocurrió en Ayotzinapa es un testimonio sumamente valioso, un testimonio que nos puede ayudar a repensar algo que en el 68 no teníamos. El Grito, que es el documental testimonio, estuvo enlatado por muchísimo tiempo. Incluso películas como Rojo Amanecer no se permitía su edición, no se permitía su exhibición, porque todo esto entró en un entramado de sevicia, de complicidad, en el cual, como varias veces se ha señalado, después del 2 de octubre, al siguiente día, la nota principal fue el estado del tiempo. Esto ya no puede ocurrir en la actualidad, y hashtag Yo Soy 132 nos muestra cómo existen otros campos en las redes, desde las cuales muchas verdades oficiales se desdibujan de manera muy rápida, y aquí bastó un videíto de 131 credenciales mostradas por los estudiantes para desencadenar un proceso que echó por tierra toda la maquinaria que ya había empezado desde las grandes corporaciones televisivas, desde la clase política, planteando que eran jóvenes violentos, anarquistas, que habían generado todo un proceso de agresión en contra del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Lo que vimos fue un desencadenamiento sumamente rápido, donde muy pronto también quedó descubierta la mentira que estaba detrás de ese planteamiento y la necesidad de respuestas de algo que no calculó Peña Nieto, porque cuando él dice, emulando lo que fue gesto, actitud y temple de Díaz Ordaz, yo asumo la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco, se le olvidó algo. Se le olvidó que el dictamen oficial sobre Atenco fue que ahí habían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, que se asesinó a 2 personas, a un niño y a un joven, que se violó a 32 mujeres, que hubo cerca de 200 personas detenidas y que hubo una gran cantidad de heridos y golpeados. Creo que ese olvido va a detonar un agravio contenido que se va a expresar justamente en la Universidad Iberoamericana. Y entonces esto es un ejemplo, junto con este video y otros que están circulando, de que ya cada vez resulta más difícil que nos engañen, y que ya podemos decir con León Felipe que venimos de muy lejos y que no sabemos todos los cuentos. Gracias. Muchas gracias al doctor José Manuel Valenzuela, y podemos ahora abrir un espacio para la reflexión, el debate, si alguien guste participar de este lado. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi primera pregunta sería específicamente sobre el hecho del protagonismo del ejército que propone el documental, y segundo, como el ejemplo que se da sobre el 68 y la guerra social, ¿no? En primera parte, me gustaría preguntar el hecho de que si se pudiera tomar Ayotzinapa como un ejemplo de esta como tendencia mundial sobre la militarización de la policía, o si eso es como una conclusión como reductiva o forzándolo a una tendencia mundial. Y la segunda parte de esa pregunta es si sería al revés, que lamentablemente Latinoamérica ha servido justamente como un laboratorio de experimentos para esta militarización de la policía, y el resto del mundo está como agarrando esta tendencia, ¿no? Esa sería como...
Varias, entonces, varias participaciones. Sí, Agaba, y allá atrás. Y si alguien quiere ir contestando la pregunta anterior. Hola, buenas noches a todos, doctor Valenzuela, Alan. Mi pregunta tiene que ver con el factor geopolítico. Bueno, estaba pensando en un texto de Sergio González, donde plantea como hipótesis la participación de ciertos grupos contrainsurgentes por las tácticas y por el nivel de sincronización que había en las acciones. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, doctor Valenzuela, como gran persona que sabe el funcionamiento de las fronteras, particularmente de estos agentes coercitivos, ¿no?, y de seguridad. Quisiera preguntarle sobre su perspectiva de esta hipótesis que plantea el doctor González Rodríguez de la posible participación de elementos contrainsurgentes extranjeros, particularmente estadounidenses, en la noche igual. Gracias. No, bueno, buenas noches. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Venezuela. Yo nada más quería señalar que el día de hoy nos recuerda la conmemoración luctuosa de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero no podemos dejar de recordar que esta es una situación estructural y que afecta a todos los estados y ciudades del país. De Nuevo León, de donde yo vengo, también hay un número alarmante de desaparecidos y de desaparecidas, hay que decirlo también, tienen género, que ocurren día a día y que son ocultados por el Estado. Las cifras que se presentan en Nuevo León por el gobierno estatal son un chiste y una risa en comparación a las cifras y los números que arrojan las organizaciones civiles. En ese sentido, me parece que las organizaciones civiles son un elemento fundamental y importantísimo a la hora de hacer ver la problemática que vivimos en el país relacionado con las desapariciones forzadas. Hola, buenas noches. Yo soy Berenice. Yo, viví varios años en Brasil, en Río de Janeiro, y estuve acompañando los movimientos que se dieron allá mientras sucedió lo de Ayotzinapa. Entonces, a mí me pareció bien interesante que justo lo que comentabas respecto a cómo se pueden de alguna manera contrastar lo que pasa sobre el feminicidio en América Latina, ¿no? En particular en Río de Janeiro, en las favelas, pues sucede mucho con las personas que son faveladas, los negros, los pobres, y me llama mucho la atención cómo mientras yo estaba allá y empecé a ver todo este movimiento de los favelados, sucede lo de Ayotzinapa, y que de alguna manera tiene que ver con esta cuestión de cómo se está acabando con las poblaciones que tienen que ver con las clases bajas, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención respecto a esta comparación, ¿no?, de las favelas y de lo que pasó en Ayotzinapa es cómo se está criminalizando a la juventud, no solo en la situación en la que pasó la cuestión de Ayotzinapa, sino que en el caso, por ejemplo, también de México, que por eso me gustó mucho el documental, ¿no?, porque hablan no solo de los 43, sino que se habla del caso de los desaparecidos, cómo también de alguna manera tiene que ver con la juventud y cómo en general también tiene que ver con las mujeres, con los sectores que de alguna manera son también vulnerables, ¿no? Yo volví hace poco a México y me encuentro con un país con el que no me imaginaba hace 4 años. Empecé a acompañar las brigadas de las personas desaparecidas, yo soy antropóloga, y me llamó la atención cómo realmente la policía juega con esta cuestión de pues inventar datos, ¿no? O sea, realmente pueden encontrar huesos y decir que es madera, y la gente realmente, o sea, no tiene respuesta absolutamente de nada. Entonces, bueno, en realidad más que pregunta yo tenía este comentario y más que nada quería saber si tú, así como investigador, usted, doctor Valenzuela, ve si de alguna manera la policía, el Estado,
porque hay muchas evidencias, ¿no?, de que realmente hay muchas mentiras, o sea, no solo a través de los documentales, o sea, hay evidencias realmente empíricas de que realmente, no solo en el caso de los 43, sino que también en las mismas brigadas de los desaparecidos, se están engañando a las personas, se están inventando datos. O sea, ¿usted cree que realmente en algún momento se pueda encontrar una verdad a todo esto? Porque es lo que solicitan los familiares, ¿no? Justicia, verdad, y que realmente se culpe a los responsables. Bueno, sería eso. Hola, buenas noches a todas y a todos. A mí una de las cuestiones que me despierta este documental, sí, o sea, lo he visto varias veces, lo llevé a Argentina, lo llevé a Chile, tiene que ver con, así como las víctimas van perdiendo rostro y hay la tecnología del Estado y del racismo para desrostrizar a las víctimas, también pareciera que el rostro del poder se desdibuja, ¿no? En el sentido en que hay un momento, no sé si conocen, hay un texto de John Gibler que apuntaría de una manera impresionante a este documental, que se llama Historia oral de una infamia. Y en este texto John Gibler, bueno, trata de hacer una reconstrucción no completa de los momentos de la noche de Iguala, ¿no? Donde los chicos son muy claros en decir que no saben contra qué se están enfrentando, ¿no? De repente hay un desdibujamiento de la figura del poder. No saben si es ejército, si es la inteligencia, si es la presidencia, si son policías municipales, estatales, ¿no? Es decir, ellos conocían hasta antes de la noche de Iguala un guión de negociación con el poder. Y la noche de Iguala presenta una fractura en ese sentido, ¿no? Y ahí de repente yo me tiro un poco y pienso en B, ¿no? Es decir, este rostro difuso del poder, no sabemos contra qué estamos, ¿no? Y creo que también en ese sentido este es uno de los grandes retos frente a los que nos estamos enfrentando, es decir, ¿quién es el enemigo?, ¿no? Porque tenemos un perímetro territorial completamente fragmentado entre el empresadurismo paralegal, ¿sí?, y militar. Y además las autoridades legítimas y ilegítimas, ya no sabemos cómo chuchas llamarlas, ¿no? Pero es decir, hay también una desrostrización, no sé, quisiera aventurar, lo pongo así como al foro general, ¿no?, de contra qué estamos, ¿no? Esa sería, bueno, ahí ya me quedaría, ¿no? La verdad, porque en realidad esa me abisma, ¿no? Y esa es una de las discusiones que tengo o que he tenido cuando he presentado, cuando me ha tocado colaborar con presentaciones de este documental en otros lugares de Sudamérica, que de repente se quiere leer el caso mexicano como las dictaduras militares del Cono Sur. No son. O sea, es decir, por más que el ejército pareciera que está al frente de la maquinaria de muerte y de racismo de Estado, ¿sí?, no es lo mismo que una dictadura militar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarnos a esto? Y bueno, parece que seguimos como en el pasmo, ¿no? Parece que seguimos como en estas medio turulatos, ¿no? Es decir, porque también hay una espectacularización del horror. Es decir, no podemos quitarnos de la cabeza el rostro desollado de Julio César Mondragón, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esta estética del horror? ¿Cómo producir contradispositivos a la estética del horror? Bueno, o sea, no es una pregunta realmente, sino más bien como aventurar indagaciones, ¿no? De cómo hacer frente a esto que nos está pasando, y que además, por más que pudiéramos develar o revelar, bueno, revelar no creo que tanto, ¿no?, pero develar las entramaduras de la falsedad histórica, de la verdad histórica, como dijiste tú, Manuel, es decir, socialmente estamos obturadas. Nos cuesta un montón, ¿no?, darle frente a esto. Bueno, y es una reflexión, no sé cómo lo podamos ahorita conversar, pero bueno. Bien, a ver, lo primero tiene que ver con la participación del ejército en relación con estas estrategias del narco, del llamado crimen organizado, qué papel ha venido jugando el ejército.
y el tema de orden geopolítico que se vinculó con esta pregunta. Y lo que yo digo es que, mira, esto en general está vinculado con lo que han sido la construcción de una estrategia claramente de ingeniería de policial y militar, que inicia con lo que empecé planteando, el tema de la ley Harrison 1914, donde efectivamente se prohíben los derivados del opio. Posteriormente, en 1919 al 33, la famosa ley Volstead, la ley seca, que empieza con lo que serían la prohibición del licor, trasiego, producción, consumo de licor, y que tenía como trasfondo el control de ciertos grupos étnicos medio indeseables desde la perspectiva anglo-estadounidense, pero que impuso toda una estrategia que afecta de manera fundamental a este lado de la frontera, con el crecimiento de destilerías, casas de juego, casinos, prostitución, toda esta historia que conocemos. En la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos le da cabida a esto a partir de la ley Volstead del senador Andrew Volstead de Minnesota, y termina en el 33 con el reconocimiento de que fueron incapaces de enfrentar. Y esa incapacidad derivó en decenas de miles de muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas, en cerca de 15,000 expedientes abiertos de policía por corrupción, y en el fortalecimiento de las grandes mafias, que al final de cuentas no fueron controladas. Yo lo que he venido sosteniendo es que es justo en ese momento, cuando las mafias italianas controlan las cárceles en Estados Unidos, que empieza una disputa muy fuerte entre afros y mexicanos por el control de la cárcel, y ahí todos generan códigos de sobrevivencia basados en la lealtad. Me traicionas, te mato. Y que esto después se trasladó a los barrios, y de ahí viene toda esta dinámica de muerte y violencia asociada a los gangs afros, al movimiento del cholismo en Estados Unidos, y varios elementos que incorporan una lógica de muerte dentro de los barrios. Pero hasta ahí podemos nosotros hablar de estrategias prohibicionistas que están claramente vinculadas con varios elementos. Uno, tentaciones autoritarias, posiciones autoritarias. Dos, intereses económicos. Y tres, posicionamientos moralistas. En toda la historia de la prohibición están estos elementos. Desde cuando los misioneros prohíben el consumo de la hoja de coca, y hasta cuando se dan cuenta de que disminuye el rendimiento del trabajo de los indios, entonces dicen, bueno, está bien que lo puedan seguir consumiendo, no hay mayor problema, todo está bien. Hasta la prohibición de músicas latinoamericanas fundamentales como sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, porque decía la iglesia que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Pero algo cambia después. Y el 24, que se ilegaliza la marihuana, entonces ya la presión de Estados Unidos a nivel de los contextos internacionales obligan a que México también empiece la prohibición, y empieza todo este marco prohibitivo que hace que surjan estos grandes grupos, digamos, vinculados al narco. Y llegamos al 71 con la ley y la lucha contra las drogas que se da en Estados Unidos, y la declaración de la droga como el enemigo público número 1, y con el cual hasta hace cerca de 5 años teníamos un recuento de Nixon, es quien lo impone, un recuento de 40 millones de personas encarceladas, pobres, afros y latinos principalmente, un recuento de un gasto de 2.5 billones de dólares en el supuesto combate contra las drogas, totalmente ineficaz. Y teníamos también un tema donde estos afros y latinos encarcelados, en un contexto donde el patrón de consumo entre blancos, afros y latinos es similar, pero que los latinos tienen 3 veces más posibilidades de caer en la cárcel y los afros 6. Esto, al final de cuentas, te lleva a que eso incorporó un nuevo elemento que no había estado en las perspectivas anteriores. Un elemento geopolítico. Y el elemento geopolítico tenía 2 dimensiones. Una que acaba de ser revelada por la mano derecha de Nixon,
que planteó que efectivamente esta guerra era contra los barrios afros, los barrios latinos, y contra los que se oponían a la guerra de Vietnam. Pero no podíamos, dice él, plantear esto de esa manera. Entonces se hizo una campaña vinculada con los medios masivos que se asoció barrios con delincuencia y estos jóvenes antiguerra vinculados con las drogas, esa idea que sigue del hipismo y todo eso. Pero además, a nivel externo, fue el inicio de políticas de intervención, de inteligencia y de operación militar que tuvieron sus expresiones en Chile, del gobierno de Salvador Allende y en otros, y que lo siguen teniendo en nuestros países. Cuando en el juicio contra el Vicente Zambada, el hijo del Mayo, en Estados Unidos, la defensa dice que se muestren los documentos a través de los cuales ellos estaban trabajando para la DEA, la respuesta del fiscal no es que esto es falso, no es imposible, sino lo que dice es no se pueden mostrar porque pone en riesgo la vida de nuestros agentes que siguen operando en México. Cuando nosotros revisamos los casos de la operación, de lo que sería, digamos, el sector abierto 2006-2007, donde la DEA entrega armas a los narcotraficantes mexicanos, o lo que fue Rápido y Furioso 2010-2011, donde también entregan armas, o las actividades de lavado de dinero que ha denunciado el Washington Post y el New York Times de la DEA, del propio narco, o cuando vemos a los agentes de la DEA en fiestas con prostitutas colombianas pagadas por el narco que propicia la caída de la directora de la DEA. Eso nos debe llevar a hacer varias preguntas. O cuando el Congreso de Estados Unidos reconoce que 10 de sus principales bancos lavan dinero, pero que no tienen mecanismos para penalizarlo, esto nos debe llevar a tener una perspectiva distinta, radicalmente diferente de enfrentar este tipo de cuestiones que no pasa por la lógica del prohibicionismo. Y entonces, efectivamente, esto lo que propició fue la intervención, la participación de los ejércitos dentro de estas grandes estrategias, como ha ocurrido en toda América Latina, y no es descabellado. Mira, se ha demostrado mucho la participación de grupos de contrainsurgencia. En Aguas Blancas fue más que demostrado, ustedes recordarán, en Aguas Blancas fue comprobado la existencia de grupos paramilitares vinculados con un sector del priismo en Guerrero, que fueron los que encabezaron la masacre contra los campesinos. Y por supuesto, en el caso particular de Chiapas ha sido ampliamente demostrado la existencia, bueno, de Máscara Roja y otros grupos que han participado, grupos claramente paramilitares. En el caso específico bueno, esto también, el caso de las desapariciones y lo que ha venido ocurriendo. Monterrey, me acuerdo cuando yo planteaba que estaba ahí ya el crimen organizado, no, imposible, los empresarios regios jamás permitirían, no, y la gente todavía tenía como la figura salvífica a Mauricio, casi San Mauricio le llamaban, y sin embargo, después de sus revelaciones de la muerte de uno de los figuras del narco, antes de que nadie lo supiera, hasta que fue muerto por sus chicos rudos, creo, ni eso desdibujó la figura. La declaró en su toma de decisión. Así es. Entonces, ni eso le hizo mella. Entonces, ahí sí estamos frente a casos muy claros de complicidades. Y bueno, y toda la cuestión del Bronquito, que salió bastante suavecito, frente a lo que era juicio contra el ex gobernador, claramente involucrado en estos menesteres. Pero entonces, y tenemos el caso de Brasil. Efectivamente, el tema que plantea Berenice es un asunto fuerte, porque ahí tenemos una condición casi estructural allá le llaman el genocidio contra la población afroestadounidense, pero también la limpieza social en las favelas. Esto por lo menos desde los años 60, cuando se daban los bailes de pesada en Río de Janeiro, que los expulsa la policía hacia las favelas y empieza lo que después será el movimiento funky, y empieza también el control de los bandidos de las favelas, que yo cuando trabajé en Vigario Geral, Chapó Manguera y Cerriña en 94-95, ahí ya había claramente, conocí a Flavio Negado, que era el bandido más buscado, lo masacraron, entraron cerca de 4,000 militares, entraron 29 balas, y ahí lo que tenías era una condición de un bandido que ponía un orden dentro de la favela, y algo que me llamaba la atención es que lo más castigado es que robaras a un obrero.
Pero fuera de ahí, la querían comparar con una suerte de Robin Hood, pero más allá de eso, el bandido necesita reproducir las condiciones de venta de droga, que es de lo que vive, y por lo tanto, a diferencia de estas figuras que analiza Hobsbawm, de los que él llama los rebeldes primitivos, en este caso, la figura del bandido no genera ese ahopamiento de la comunidad, aunque dentro de su propia favela la gente a veces lo defiende, pero hay una criminalización de los otros. Y lo que tenemos es que en Brasil, la población afroestadounidense, con poco más de 100 años que terminó la esclavitud, ahí lo que tenemos es que esa población afroestadounidense muere 2,5 veces más que su peso poblacional. Y lo que tienes es una limpieza social donde estos bandidos mueren a los 25 años a más tardar, parecido a la edad que tenía, ustedes vieron Cidade de Deus, eso es lo que pasa, esa es la edad que tenía Flavio Negao, este personaje de Serriña. Y entonces ahí lo que teníamos, y a mí lo que me tocó también registrar, era el asesinato de niños en el centro de Río de Janeiro, la chacina de Candelaria, a partir de los caballos corredores, este grupo que comandaba Laranjeiras, que era un militar y que los comerciantes del centro les pagaban para asesinarlos, y decía la policía que los niños eran como ratas y que entre más rápido los mataras era mejor. Entonces, efectivamente lo que estamos viendo y lo que seguimos viendo, yo estuve en Brasil hace una semana, lo que seguimos viendo es una continuación de esa limpieza social, y en el libro que publiqué, que coordiné, que se llama Jovenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, vienen 2 trabajos sobre el tema brasileño, uno referido a la población afro e india y el otro a la limpieza social en las favelas, y efectivamente, y teníamos pocos elementos para analizarlo. Los trabajos de Alba Salvar, Condominio do Diablo y Máquina de Fuego, algunos trabajos de Suenir Ventura como Ciudad de Partida, los trabajos que hizo Hermano Viana, pero había poco, pero que sí te demostraba claramente trayectorias muy precarizadas y de mucha vulnerabilidad. A mí me tocó ver policías que tenían a jovencitos sometidos y los disparaban y los asesinaban, estando ellos tirados boca abajo. Entonces, es parte de un asunto que tenemos que pensar. Por eso yo insistía en el tema de las vidas precarias latinoamericanas, porque vimos situaciones con sus especificidades, pero que se vuelven sumamente similares. Y algo también incorporado, por ejemplo, en este trabajo, el tema de la noche de los lápices y los más de 30,000 desaparecidos en el caso argentino, y lo que viene ocurriendo en Centroamérica, donde la Mara Salvatrucha y el barrio 18 supuestamente eran los principales criminales y ahora son las principales víctimas de la muerte artera que estamos observando en Centroamérica. Y entonces simplemente terminaría de acuerdísimo con Alina. Creo que ella ha hecho un trabajo notable sobre todos estos asuntos, y entonces, pero sí nos obliga a colocar lo que, bueno, yo he llamado el estado adulterado, igual que la droga, ¿no? Un estado en el cual, con uniforme y sin uniforme, la dimensión de lo que se ha dado en llamar el crimen organizado y las figuras institucionales están totalmente articulados, porque el principal poder del narco no son las armas de fuego, es las condiciones de corrupción y de impunidad que generan por la complicidad. Y entonces ahí lo que tienes es cómo entonces darle sentido a esos rostros. Y te puedo plantear también el caso de San Fernando, Tamaulipas, donde los agentes del Instituto Nacional de Migración entregan a los 73 migrantes centroamericanos al grupo de los Zeta, y a la que era directora del Instituto Nacional de Migración la nombran jefa de la bancada panista en la Cámara de Senadores. O sea, ¿cómo entender ese tipo de expresiones? ¿Cómo entender que nuestra fiscal especial para el caso del feminicidio en Ciudad Juárez decía hoy, después de confundir a Juana de Arco con Sor Juana Inés de la Cruz, nos dice que el problema son las madres que dejan salir a deshoras a sus hijos? O un Vicente Fox que dice que la culpa es de las mujeres y que no se vale seguir refriteando los mismos 300 o 400 casos como si fuera poca cosa. Entonces, todo esto, si nosotros lo seguimos vinculando, sí llegamos efectivamente a una condición
donde esa estética del horror yo lo he trabajado de lo que sería nuevamente la exhibición del suplicio público. Cuando Foucault en Vigilar y Castigar nos habla de cómo se recluye el cuerpo supliciado al ámbito de lo privado, de las cárceles, las clínicas, etcétera, etcétera, y su discípulo Giorgio Agamben dice: no, el maestro se equivocó, el principal campo del disciplinamiento y de la biopolítica no son las cárceles, sino los campos de concentración. Pero ellos, digamos, lo que cuando planteaba esta idea de la reducción al ámbito privado de la dimensión supliciada, lo que tenemos es nuevamente el suplicio en el campo público, con los descuartizados, desollados, deslenguados, decapitados, cabezas rodantes, cuerpos colgantes, empozolados, y toda esa historia efectivamente de horror que hemos vivido de manera itinerante en los distintos lugares de México y también de América Latina, y que sí nos coloca de manera muy clara frente a un desafío que curiosamente, y nomás con eso los dejo, cuando el ejército entra a Sinaloa se dispararon los indicadores de violencia y muerte. Cuando el ejército llegó a Tijuana se dispararon los indicadores de violencia y muerte. Cuando el ejército entró a Chihuahua se dispararon los indicadores de violencia y muerte, y hay muchos testimonios que nos hablan de la complicidad. Y cuando, por ejemplo, el general Viviano Villa, nieto de Doroteo Arango, nos dice así, con la mayor impudicia, que ellos no van a detener, sino que ellos van a matar a los criminales, y lo dice con todas sus letras, y se lo dice en entrevista a San Juana Martínez, y dice, y tiene todavía el decoro de decir: pero con las mujeres somos más cuidadosas, a ellas las matamos rápido para que no sufran tanto. Una declaración de un personaje del ejército que sigue teniendo cargo y que lo dice con ese descaro, lo que nos presenta el informe del Centro Pro de Derechos Humanos de esta declaración. Ahorita se me escapa el nombre de militar que plantea que el tema de esto de lo que sería el ajusticiamiento, y que después Osorio Chong fue ¿cómo se llama este hombre que está en gobernación? Campa dice, empieza a jugar con las distintas acepciones de bajarlos, cuando en toda la historia que hemos visto de esta guerra sabemos lo que significa. Entonces creo que ahí hay una historia muy evidente. Yo creo que a lo mejor no sabremos en algún momento qué pasó con esos muchachos, pero una parte central de la verdad ya la sabemos, y sabemos quiénes son los responsables. Muchas gracias al doctor José Manuel Valenzuela por esta intervención, a ustedes por haber asistido a esta proyección, y creo que lo importante también es no callar, no dejar de exigir justicia, no únicamente para los 43, sino para los cientos de miles de desaparecidos y todas estas condiciones de violencia que se viven a lo largo del territorio. Vimos el caso de Guerrero, pero es triste saber, que la geografía nacional está invadida de todo este tipo de atrocidades que continuamente, sistemáticamente se vienen realizando. Y bueno, no dejarnos resignar, que parece lo que pretende el Estado mexicano con estas verdades históricas, sino continuar en la búsqueda de todos y cada uno de ellos y ellas. Y bueno, pues muchas gracias a Mamut, muchas gracias al COLEF, al doctor José Manuel Valenzuela, y les reitero, sé que se les hace la petición de cooperar solidaria y voluntariamente para que Ojos de Perro contra la Impunidad pueda hacer llegar parte del donativo que se genera aquí y en todas y cada una de las proyecciones que se llevaron a cabo el día de hoy, el dinero hacia la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, para que todos ellos y ellas continúen en esta labor incansable de tratar de encontrar a quienes un día fueron desaparecidos. Entonces dejaremos esta canasta aquí, y quien guste pues y pueda colaborar y cooperar, así se hará. Y desde la página de Ojos de Perro contra la Impunidad se transparenta todo esto, se va a saber qué cantidad de dinero se juntó aquí en Tijuana, y en fin, pues muy buenas noches, que estén muy bien.